En el año 1347, en un monasterio perdido del Tíbet, monjes guardianes quemaron un herbario completo, no por miedo a la herejía, sino porque contenía un conocimiento tan poderoso que podía cambiar la forma en que la humanidad entiende la vida misma. Hoy, ese conocimiento regresa. Bienvenido a Biblioteca Prohibida. Este no es un audiolibro común. Es un manuscrito rescatado del olvido, donde cada palabra fue escrita no con tinta, sino con aroma, savia y alma. En los próximos 12 capítulos descubrirás plantas que cambiaron la historia de la sanación. La muña andina que los sabios usaban para calmar tormentas interiores, y hoy la ciencia confirma su poder ansiolítico. La ruda mediterránea que protegía hogares ancestrales, y que la medicina moderna valida como escudo antimicrobiano. La cúrcuma dorada que los alquimistas llamaban el fuego que arde sin quemar, y que Harvard estudia por su capacidad regeneradora. La manzanilla que faraones egipcios ofrendaban a los dioses, porque sabían que la ternura también cura. El romero que coronaba las frentes de filósofos griegos, porque recordar quién eres es la mayor medicina. Y plantas que aún esperan revelar su secreto. El eucalipto que limpia el aire del alma, la rosa que enseña el amor propio, el palo santo que hace visible lo invisible. Pero esto no es solo información botánica, es una iniciación. Al terminar este viaje, algo en ti habrá cambiado. Caminarás por un jardín y verás aliados donde antes solo había adorno. Respirarás distinto, sabiendo que cada inhalación lleva la sabiduría de 1000 raíces. Entenderás que la ansiedad, el insomnio, el olvido y el cansancio no son enemigos. Son llamados de un cuerpo que recuerda cómo hablar con la tierra. Y sobre todo, descubrirás que llevas dentro un herbario viviente, un jardín interior que solo esperaba ser regado con conciencia. Ahora prepárate, porque la primera planta que conocerás fue llamada por los sabios andinos la hoja del silencio. Y lo que hace con tu mente en solo 5 minutos cambió la vida de monjes, guerreros y sanadores durante 3000 años, porque cada hoja que respira en la tierra, respira también en ti. Capítulo 1. La hoja del silencio, la muña, la respiración sagrada del aire alto. En las alturas de los Andes, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, crece una planta que los pueblos quechuas consideran sagrada, no por su belleza, sino porque enseñó a los humanos a respirar cuando la montaña se negaba a dar aire. Su nombre es muña, y durante más de 3000 años fue la aliada secreta de chasquis, sacerdotes y sanadores que caminaban entre nubes. Los antiguos habitantes de los Andes sabían algo que la medicina moderna tardaría siglos en comprender, que la respiración no es solo un acto mecánico. Es un puente entre el cuerpo y el alma. Y cuando ese puente se quiebra por el miedo, la angustia o la altitud, el cuerpo olvida cómo vivir. La muña era la medicina que devolvía la memoria al pecho. Los chasquis, esos mensajeros legendarios que corrían cientos de kilómetros sin descanso, llevaban siempre hojas de muña en sus bolsas, no como alimento, como llave. Cuando el aire alto les robaba el aliento, masticaban una hoja, y en minutos algo cambiaba. El pecho se abría, los pulmones recordaban su danza, el pánico se disolvía en calma. No era magia, era memoria botánica. Hoy, la ciencia tiene un nombre para lo que los sabios andinos siempre supieron: la muña, cuyo nombre científico es Minthostachys mollis. Contiene compuestos tan poderosos que investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, la han estudiado durante décadas. Sus aceites esenciales, ricos en pulegona, mentona y limoneno, actúan como antiespasmódico natural. Relaja los músculos lisos del sistema respiratorio y digestivo, permitiendo que el aire fluya sin resistencia. Ansiolítico suave. Reduce la activación del sistema nervioso simpático, ese guardián interno que dispara alarmas cuando no hay peligro real. Expectorante y antimicrobiano. Limpia las vías respiratorias y protege contra infecciones que prosperan en altitudes extremas. Un estudio
publicado en 2018 por el Journal of Ethnopharmacology, confirmó que el aceite esencial de muña reduce significativamente los niveles de cortisol en situaciones de estrés. Traducción. Lo que los chasquis sentían como calma que regresa era bioquímica pura. La muña no solo abría los pulmones, abría la puerta a un sistema nervioso en paz. Pero hay algo más profundo aquí, algo que las moléculas no pueden explicar del todo. Los sabios andinos no decían, la muña cura la ansiedad. Decían, la muña enseña al cuerpo a recordar que está en casa. Porque la ansiedad, en su raíz más antigua, es olvido. Olvido de que el aire siempre ha estado ahí. Olvido de que el cuerpo sabe respirar desde antes de que nacieras. Olvido de que la tierra nunca te abandonó, aunque tú sientas que te ahogas en plena habitación. La muña no te da algo que no tienes, te devuelve lo que olvidaste. Ahora, una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que respiraste sin pensar en nada más? Sin revisar el teléfono, sin planear el futuro, sin repetir conversaciones del pasado. Solo respirar. La mayoría de las personas pasan meses, incluso años, sin habitar plenamente una sola respiración. Y el cuerpo lo sabe. Lo siente como abandono y responde con tensión, con insomnio, con ese nudo en el pecho que aparece sin razón aparente. Aquí está la enseñanza que la muña trae del aire alto. Sanar comienza respirando con la tierra, no contra ella, no ignorándola, con ella. Cada vez que inhalas el aroma de la muña, ya sea en infusión, en aceite o simplemente frotando una hoja entre tus dedos, estás haciendo algo revolucionario. Estás recordándole a tu sistema nervioso que la calma no es un lujo, es tu estado natural, el que el mundo moderno te hizo olvidar. Práctica consciente. Si alguna vez tienes acceso a hojas de muña, haz esto. Toma una hoja pequeña entre tus dedos, frótala suavemente y acércala a tu nariz. Cierra los ojos, inhala profundo, como si estuvieras en la cima de una montaña donde el aire es escaso y precioso. Retén el aire por 3 segundos. Exhala lentamente, imaginando que liberas todo lo que tu cuerpo ya no necesita cargar. Repite esto 5 veces y observa cómo algo en tu pecho se afloja, cómo el aire entra más fácil, cómo, por un momento, tu mente deja de perseguir pensamientos y simplemente es. Eso no es sugestión, es tu cuerpo reconociendo. Un lenguaje que habló durante milenios. La muña no te pide que creas en ella, solo te pide que respires. Y en ese respiro recordarás algo que siempre supiste. Que el silencio más profundo no está fuera, está en el espacio entre una inhalación y una exhalación. Ahí, en ese umbral invisible, vive la paz que nunca se fue. Solo esperaba que volvieras a buscarla, porque cada hoja que respira en la tierra, respira también en ti. Capítulo 2. El escudo invisible, la ruda, la protectora del alma y del hogar. Desde los templos griegos hasta las casas andinas, desde los jardines persas hasta los patios mediterráneos, esta planta de hojas verde azuladas ha sido plantada, colgada y quemada con una sola intención: crear un escudo invisible entre el alma y aquello que la amenaza. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. La verdadera protección no es contra fuerzas externas, es contra el olvido de tu propio poder. En la antigua Grecia, la ruda era llamada peganón, la planta del arrepentimiento y la purificación. Los filósofos estoicos la consideraban sagrada porque enseñaba una verdad incómoda, que la mayor parte del sufrimiento humano no viene de afuera, viene de adentro, de pensamientos tóxicos repetidos hasta el agotamiento, de emociones enquistadas que envenenan el cuerpo en silencio, de la culpa que carcomía el alma más rápido que cualquier enfermedad física. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, prescribía ruda para despejar los vapores oscuros del corazón. No hablaba de metáforas, hablaba de lo que hoy llamamos somatización, el cuerpo enfermando porque el alma no ha sido escuchada. Siglos después, en los Andes y en el Mediterráneo, las abuelas plantaban ruda en la entrada de sus casas, no por superstición ciega,
sino porque habían observado algo real. Donde crecía la ruda, ciertos insectos no entraban, ciertas energías pesadas no se quedaban, ciertos visitantes con malas intenciones no regresaban. Magia, no sabiduría empírica que la ciencia tardaría siglos en traducir. Hoy, los laboratorios tienen un lenguaje para lo que las abuelas siempre supieron. La ruda, cuyo nombre científico es Ruta graveolens, contiene un arsenal químico tan sofisticado que investigadores de todo el mundo aún la estudian con asombro. Rutina y quercetina, flavonoides con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo. En otras palabras, combaten el envejecimiento celular causado por estrés crónico. Alcaloides como la graveolina, compuestos que actúan como relajantes musculares y reguladores del sistema nervioso autónomo, reducen la respuesta de pelea o huida que mantiene al cuerpo en alerta permanente. Aceites esenciales antimicrobianos. El aroma de la ruda no solo es intenso, es literalmente hostil para bacterias, hongos y ciertos parásitos. Un estudio de 2017 publicado en Phytotherapy Research confirmó su efecto antibacteriano contra cepas resistentes a antibióticos comunes. Propiedades emenagógicas y hormonales. La ruda ha sido usada tradicionalmente para regular ciclos menstruales irregulares, porque sus compuestos interactúan con receptores hormonales. Por esta misma razón, está contraindicada durante el embarazo. La ciencia moderna confirma, la ruda no solo protege simbólicamente, protege bioquímicamente, pero hay una capa más profunda, una que los instrumentos no pueden medir, pero que millones de personas han sentido en carne propia. Los sabios antiguos no decían, la ruda aleja lo malo, decían, la ruda te recuerda quién eres cuando olvidas tu propia fuerza. Porque la verdadera protección nunca fue un amuleto externo. Fue siempre el acto de reconocer que llevas dentro algo que no puede ser invadido. Tu esencia. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que algo malo entra a tu vida? ¿Cuántas veces has culpado a energías externas, a personas tóxicas, a mala suerte? Ahora pregúntate esto. ¿Cuántas de esas veces habías olvidado poner límites? ¿Cuántas veces dejaste entrar lo que tu intuición ya había rechazado? La ruda no te protege de otros. Te protege de ti mismo cuando olvidas decir no. Cuando olvidas que tu paz interior es más valiosa que la aprobación externa. Cuando olvidas que cuidarte no es egoísmo, sino el primer acto de amor propio. Aquí está la enseñanza que la ruda trae desde jardines ancestrales. El verdadero escudo no se planta en la puerta de la casa, se planta en la puerta del corazón. Cada vez que estableces un límite sano, estás invocando el espíritu de la ruda. Cada vez que dices, esto no entra en mi vida, estás activando tu protección interior. Cada vez que decides que tu energía es sagrada y no está disponible para cualquiera, estás entendiendo lo que los antiguos ya sabían, que la protección más poderosa nace del amor propio. Práctica consciente. Si tienes acceso a una rama de ruda, haz esto, sosténla en tu mano derecha, cierra los ojos, respira su aroma intenso, casi amargo. No lo rechaces, déjalo entrar. Ese aroma que algunos encuentran desagradable es exactamente su medicina. Te enseña que no todo lo que sana es dulce. A veces, protegerte duele, a veces, decir no se siente incómodo, pero es necesario. Ahora, mientras sostienes la ruda, di en voz baja o en tu mente, mi paz es sagrada, mi energía tiene valor, solo permito entrar aquello que honra lo que soy. Repítelo 3 veces y luego suelta la rama. Observa cómo algo en tu postura cambia, cómo tu columna se endereza, cómo una claridad silenciosa te recorre. Eso no es sugestión, es tu cuerpo recordando que tiene derecho a protegerse. La ruda no te pide que tengas fe ciega, solo te pide que recuerdes que tu alma tiene fronteras y que honrarlas no es cerrarte al mundo, es abrirte solo a lo que merece entrar. Los antiguos no se equivocaron al llamarla la protectora, solo que la protección verdadera nunca fue contra espíritus malignos o maldiciones invisibles, fue siempre contra el olvido más peligroso de todos, el olvido de que eres digno de ser cuidado, primero por ti mismo y solo después por el mundo, porque cada hoja que protege en la tierra te enseña a protegerte también a ti.
Capítulo 3. El oro de la vida, cúrcuma, el fuego que arde sin quemar. Hay sustancias en la tierra que parecen contener luz solidificada, raíces que, al cortarlas, sangran color sol. La cúrcuma es una de ellas. Durante más de 5000 años, en los templos de la India, esta raíz dorada fue mucho más que una especia. Fue pigmento sagrado, medicina de reyes, símbolo de purificación. Los monjes budistas teñían sus túnicas con ella, porque creían que ese color portaba la energía del fuego divino, un fuego que purifica sin destruir, que transforma sin consumir, que sana sin dejar cicatrices. En el Ayurveda, la medicina ancestral de la India, la cúrcuma era llamada Haridra, que significa la que mejora el color de la piel. Pero no hablaban solo de belleza externa, hablaban de algo más profundo, el resplandor que emana de un cuerpo que ha dejado de inflamarse contra sí mismo. Los sabios ayurvédicos enseñaban que toda enfermedad comienza con ama, toxinas acumuladas que el cuerpo no pudo expulsar. Residuos emocionales enquistados en tejidos, inflamación silenciosa que arde bajo la piel durante años, hasta que se convierte en dolor crónico, en rigidez, en enfermedad. Y la cúrcuma, decían, era el antídoto universal. No porque curara enfermedades específicas, sino porque despertaba la capacidad innata del cuerpo para limpiarse, regenerarse y recordar cómo vivir sin guerra interna. Los alquimistas medievales la buscaban con obsesión, no para hacer oro, material, sino porque intuían que esa raíz dorada contenía el secreto de la transmutación biológica, convertir inflamación en regeneración. Convertir dolor en vitalidad, convertir un cuerpo enfermo en un cuerpo que recuerda cómo brillar. Y no estaban equivocados, solo estaban siglos adelantados a los instrumentos que podrían demostrarlo. Hoy, la ciencia tiene un nombre para el oro líquido de la cúrcuma: curcumina. Y lo que ha descubierto en las últimas décadas es tan extraordinario que hay más de 15.000 estudios científicos publicados sobre esta única molécula. La curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma longa, es uno de los antiinflamatorios naturales más poderosos conocidos por la ciencia moderna. Antiinflamatorio de amplio espectro, inhibe las citoquinas proinflamatorias, IL-6, TNF-alfa, que desencadenan inflamación crónica. Un estudio de 2012 en la Universidad de Arizona demostró que su efecto antiinflamatorio es comparable al de medicamentos farmacéuticos, pero sin los efectos secundarios gastrointestinales. Antioxidante potente. Neutraliza radicales libres y activa enzimas antioxidantes endógenas. Protege las células del daño oxidativo que acelera el envejecimiento y la degeneración. Neuroprotector. Cruza la barrera hematoencefálica y estimula la producción de BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína esencial para la salud neuronal. Investigaciones de UCLA en 2018 mostraron que la curcumina mejora la memoria y reduce marcadores de neurodegeneración. Regulador metabólico. Mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a regular el metabolismo de grasas y glucosa. Un metaanálisis de 2019 confirmó su efecto en la reducción de marcadores inflamatorios asociados a síndrome metabólico. Regenerador celular. Activa genes relacionados con la reparación del ADN y la autofagia celular, el proceso por el cual las células eliminan componentes dañados y se regeneran. La ciencia moderna confirma: la cúrcuma no es solo una especia, es medicina molecular de quinta generación, pero hay algo que las moléculas no capturan del todo, algo que los monjes budistas entendieron sin microscopios. La cúrcuma no solo reduce inflamación física, reduce inflamación existencial. Déjame explicarte. Piensa en cuántas veces tu cuerpo se inflama no por una bacteria o un virus, sino por estrés crónico, por preocupaciones que rumias durante meses, por emociones que no expresaste y quedaron atrapadas en tus tejidos, por la rabia contenida, la tristeza no llorada, el miedo sostenido como armadura. Todo eso, el cuerpo lo traduce en inflamación, porque el cuerpo no distingue entre una herida física y una herida emocional. Para él, todo dolor es químico, y toda química sin resolver arde. Aquí está la enseñanza que la cúrcuma trae desde templos milenarios. Sanar es encender la llama interior sin miedo,
no la llama que destruye, la llama que purifica, la llama que convierte lo denso en luz, la llama que transforma el dolor en sabiduría, la inflamación en claridad, el estancamiento en movimiento. Cada vez que consumes cúrcuma con intención consciente, no solo estás nutriendo tu cuerpo, estás recordándole que tiene permiso para soltar lo que ya no sirve, que regenerarse no es un lujo, es su función natural, práctica consciente. Si tienes acceso a cúrcuma fresca o en polvo, haz esto. Prepara una bebida dorada, media cucharadita de cúrcuma en polvo, una pizca de pimienta negra, que multiplica su absorción por 2000%, una cucharadita de miel y leche tibia o vegetal. Mientras la preparas, sostén la taza entre tus manos, observa su color, ese dorado profundo. Cierra los ojos y visualiza ese color entrando a tu cuerpo como luz líquida. Imagina que esa luz recorre cada célula, cada tejido, cada rincón, donde algo duele o está inflamado, no para forzar la sanación, sino para recordarle a tu cuerpo que sabe cómo hacerlo. Bebe despacio, conscientemente, y mientras bebes, repite en silencio: mi cuerpo recuerda cómo brillar, mi inflamación se convierte en luz, suelto lo que ya no soy. La cúrcuma no te pide que creas en milagros, solo te pide que recuerdes que tu cuerpo ya es el milagro, que cada célula tuya tiene el código de la regeneración, grabado en su núcleo, que cada inflamación es una invitación, no a luchar contra tu cuerpo, sino a escucharlo. Los alquimistas buscaban oro fuera, la cúrcuma te enseña que el oro siempre estuvo dentro, esperando que dejaras de luchar contra ti mismo, esperando que entendieras que sanar no es vencer al cuerpo, es, por fin, hacerle el honor de escucharlo, porque cada raíz que arde en la tierra te enseña a arder también sin destruirte. Capítulo 4. La flor de la calma, manzanilla, la pequeña flor que enseñó a la guerra a dormir. En el antiguo Egipto, los faraones la ofrecían al dios Ra, el sol que todo lo ve, porque creían que esa pequeña flor blanca contenía un secreto, el poder de devolver la paz a quienes habían olvidado cómo descansar, soldados que regresaban de batallas con los ojos abiertos en mitad de la noche, sacerdotes que velaban los templos con la mente febril de pensamientos sin pausa, madres que cargaban el peso del mundo en sus hombros y olvidaban que se sentía dormir sin miedo. Para todos ellos, la manzanilla era el susurro que la tierra enviaba cuando el alma gritaba demasiado fuerte. Los griegos la llamaron kamaimelon, manzana de tierra, porque su aroma, dulce y herbal, recordaba a manzanas maduras cayendo sobre el suelo. Pero los médicos griegos sabían que su verdadero poder no estaba en el perfume, estaba en lo que ese perfume hacía con el sistema nervioso. Dioscórides, el médico que acompañó a los ejércitos romanos, escribió en su tratado de materia médica: la manzanilla calma las fiebres del cuerpo y las tempestades de la mente. No hablaba de metáforas, hablaba de lo que observaba en soldados traumatizados, que una infusión de esas flores pequeñas los devolvía, aunque fuera por unas horas, a la versión de sí mismos que aún recordaba la ternura. Siglos después, en monasterios medievales, los monjes cultivaban jardines enteros de manzanilla, no para venderla, sino porque habían descubierto algo radical, que la ternura también cura, que no toda medicina debe ser amarga, invasiva o dolorosa, que a veces la sanación más profunda llega en forma de una taza tibia sostenida entre las manos, de un aroma que no exige nada, de una flor que no juzga por qué estás roto, solo te invita a descansar mientras te recompones. Hoy, la ciencia tiene un lenguaje preciso para lo que los antiguos intuían. La manzanilla, cuyo nombre científico es Matricaria chamomilla, contiene un arsenal químico diseñado para calmar sin adormecer, apigenina, un flavonoide que se une a receptores GABA-A en el cerebro, los mismos que activan medicamentos ansiolíticos como las benzodiazepinas, pero sin los efectos secundarios de dependencia o sedación excesiva. Un estudio de la Universidad de Pensilvania en 2016 demostró que la apigenina reduce significativamente los síntomas de ansiedad generalizada en pacientes con trastornos crónicos bisabolol, un compuesto antiinflamatorio y relajante muscular que actúa tanto a nivel periférico como central. Calma espasmos digestivos, tensión muscular
y reduce la hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Matricina, precursor del camazuleno, con propiedades antiinflamatorias profundas que reducen irritación en mucosas digestivas y respiratorias. Por eso, la manzanilla calma tanto el estómago ansioso como la garganta tensa. Aceites esenciales sedantes, que actúan sobre el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, reduciendo la producción de cortisol y permitiendo que el cuerpo salga del modo alerta permanente. Un metaanálisis publicado en 2019 en Phytomedicine concluyó que la manzanilla es efectiva como tratamiento complementario para trastornos de ansiedad leve a moderada, mejorando la calidad del sueño sin efectos adversos significativos. La ciencia moderna confirma, la manzanilla no es un placebo floral, es neurofarmacología botánica. Pero hay algo más profundo aquí, algo que los receptores cerebrales no explican del todo. Los monjes medievales no decían, la manzanilla reduce el cortisol. Decían, la manzanilla te recuerda que mereces ternura, porque la ansiedad crónica, en su raíz más oscura, es falta de ternura contigo mismo. Es vivir como si no merecieras pausas, como si descansar fuera debilidad, como si rendirte al sueño fuera abandonar una guerra que, en realidad, solo existe en tu mente. La manzanilla no te obliga a dormir, te invita a dejar de pelear. Piensa en esto por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que te trataste con ternura? No con autoexigencia disfrazada de cuidado, no con productividad disfrazada de bienestar, sino con ternura verdadera, con el tipo de suavidad que le darías a un niño asustado, con el tipo de paciencia que le ofrecerías a alguien que amas profundamente. ¿Cuándo fue la última vez que te hablaste así? Aquí está la enseñanza que la manzanilla trae desde templos egipcios y jardines de monjes. La ternura también cura, no es debilidad, es medicina. Cada vez que te preparas una infusión de manzanilla con presencia plena, no solo estás consumiendo apigenina, estás practicando un acto revolucionario en un mundo que te enseñó a ser duro contigo mismo. Estás diciéndole a tu sistema nervioso, puedes bajar la guardia, aquí estás seguro. Estás recordándole a tu cuerpo que no todo es urgencia, que existe, todavía, una posibilidad de la calma. Práctica consciente. Si tienes acceso a flores de manzanilla, haz esto. Prepara una infusión con agua recién hervida. Usa una cucharada de flores secas o 3 flores frescas. Mientras el agua cae sobre las flores, observa cómo se abren, cómo liberan su aroma en espirales doradas. Cubre la taza. Deja reposar 5 minutos. Luego, antes de beber, sostén la taza cerca de tu rostro. Cierra los ojos. Inhala el vapor. Y mientras lo haces, repite en silencio o en voz baja. Merezco descansar. Merezco ternura. Mi cuerpo puede soltar lo que carga. Bebe despacio, muy despacio. Cada sorbo es un permiso. Permiso para dejar de luchar. Permiso para sentir que el mundo no colapsa si te detienes. Permiso para recordar que la calma no es un lujo. Es tu derecho de nacimiento. La manzanilla no te pide que resuelvas nada. Solo te pide que, por un momento, dejes de intentarlo, que sueltes el control, que confíes en que tu cuerpo sabe cómo encontrar el camino de regreso al descanso. Los faraones egipcios no se equivocaron al ofrecerla al dios del sol, solo que no era una ofrenda para un dios externo, era un recordatorio que dentro de ti también hay luz y que esa luz brilla más cuando dejas de forzarla, cuando permites que la ternura haga lo que la fuerza nunca pudo. Devolverte a ti mismo, porque cada flor que calma en la tierra te enseña a calmarte también a ti. Capítulo 5. La luz azul del alma, lavanda, donde el alma respira paz. En los campos de la Provenza francesa, cuando el verano alcanza su punto más alto, millones de flores violetas se abren al mismo tiempo y el aire se vuelve visible, no con niebla ni con polvo, con perfume, un perfume tan denso que los antiguos persas creían que era el aliento de ángeles descendiendo a recordarle a la humanidad que la paz no es un concepto, es una frecuencia. Y la lavanda es su antena. En la antigua Persia, los jardines de lavanda no eran lugares de recreo, eran santuarios de sanación mental. Allí llevaban a los soldados que regresaban de guerras con la mente fragmentada, a las mujeres que habían perdido hijos y no podían dejar de llorar, a los ancianos que olvidaban
quiénes eran y vagaban perdidos en sus propios recuerdos. Los sacerdotes persas sabían algo que la neurociencia tardaría 2000 años en confirmar, que el olfato es el único sentido que conecta directamente con el sistema límbico, la parte más antigua del cerebro donde viven las emociones, los traumas y la memoria profunda, y que ciertos aromas, como el de la lavanda, podían reescribir patrones emocionales sin necesidad de palabras, sin terapia, sin explicaciones, solo con inhalación consciente. Los romanos fueron más pragmáticos, pero no menos sabios. Llevaban lavanda a sus baños públicos y le dieron nombre, lavare, lavar, no porque limpiara el cuerpo, sino porque limpiaba lo invisible, el cansancio del alma, la tensión acumulada, el ruido mental que no dejaba espacio para el silencio. Las legiones romanas llevaban sacos de flores de lavanda en sus marchas, no como lujo, como supervivencia emocional, porque un soldado que no puede dormir, que no puede calmar su mente después del combate, es un soldado que pierde la guerra consigo mismo mucho antes de perderla en el campo de batalla. Siglos después, en los monasterios de Europa, monjas y monjes cultivaban lavanda en jardines de clausura y hacían algo revolucionario para su época. Perfumaban las almohadas de los enfermos terminales, no para curarlos, sino para darles algo que la medicina de entonces no podía ofrecer: la posibilidad de morir en paz, de exhalar el último aliento sin terror, de rendirse al misterio final con el alma tranquila. Ellos sabían, sin estudios clínicos, que la lavanda no solo calma el cuerpo, calma algo mucho más profundo: el miedo a soltar el control. Hoy, la ciencia tiene instrumentos para medir lo que los antiguos sentían. La lavanda, cuyo nombre científico es Lavandula angustifolia, es una de las plantas más estudiadas en neurociencia del olfato. Linalool y acetato de linalilo, compuestos volátiles que actúan como ansiolíticos naturales. Estudios de la Universidad de Kagoshima en Japón, 2018, demostraron que inhalar linalool reduce la actividad de la amígdala, la región cerebral responsable de la respuesta de miedo y ansiedad. Reducción de cortisol. Un ensayo clínico publicado en Journal of Alternative and Complementary Medicine en 2012 confirmó que la aromaterapia con lavanda reduce los niveles de cortisol salival en un 23% después de solo 15 minutos de inhalación. Mejora de la calidad del sueño. Investigaciones de la Universidad de Southampton en 2005 mostraron que personas expuestas al aroma de lavanda antes de dormir experimentaron un 20% de aumento en la calidad del sueño profundo, fase REM, sin necesidad de medicación. Efecto sobre el sistema nervioso parasimpático. La lavanda activa el nervio vago, responsable de la respuesta de descanso y digestión, permitiendo que el cuerpo salga del modo de supervivencia y entre en modo de regeneración. Neuroplasticidad emocional. Estudios recientes sugieren que el linalool puede modular receptores NMDA en el hipocampo, promoviendo la flexibilidad cognitiva y reduciendo patrones de pensamiento rumiativo. La ciencia moderna confirma: la lavanda no es aromaterapia estética, es neurofarmacología olfativa. Pero hay algo que ningún estudio puede capturar completamente, algo que los monasterios entendieron sin laboratorios. Los antiguos no decían: la lavanda reduce la ansiedad. Decían: la lavanda te recuerda que la paz no se busca, se inhala, porque la verdadera paz nunca fue un logro, nunca fue algo que alcanzas después de resolver todos tus problemas. La paz es un estado que tu cuerpo ya lo conoce, solo que olvidaste cómo acceder a él. Piensa en esto. ¿Cuántos años llevas buscando la paz afuera? ¿Cuántas veces has pensado: estaré en paz cuando consiga ese trabajo, cuando termine esa relación, cuando se resuelva ese problema? ¿Y cuántas veces, al conseguir lo que buscabas, descubriste que la paz seguía esquiva? Porque la paz no está al final de una lista de pendientes. Está en el espacio entre dos respiraciones, está en el momento donde dejas de perseguir el futuro y simplemente existes. Aquí está la enseñanza que la lavanda trae desde campos persas y jardines de monjes. La paz no se busca, se permite, pues no se conquista, se respira. Cada vez que inhalas el aroma de la lavanda con presencia plena, no solo estás recibiendo moléculas aromáticas, estás practicando el acto más revolucionario de todos en un mundo acelerado: detenerte, rendirte a lo que ya es, dejar que tu sistema
Nervioso, recuerde que no todo requiere acción, decisión o solución, que a veces la medicina más poderosa es simplemente dejar de resistir. Práctica consciente. Si tienes acceso a aceite esencial de lavanda o flores secas, haz esto. Coloca una gota de aceite en tus muñecas o frota flores secas entre tus palmas. Lleva tus manos cerca de tu rostro, formando una copa frente a tu nariz. Cierra los ojos. Inhala profundo. Muy profundo. Retén el aire por 3 segundos. Exhala lentamente, como si liberaras años de tensión acumulada. Repite esto 7 veces. Y mientras lo haces, no intentes relajarte, no intentes sentir paz, solo respira. Observa cómo algo en tu pecho se afloja, sin que hagas nada para lograrlo. Cómo tu mandíbula se relaja, sin que se lo ordenes. Cómo tus hombros caen sin esfuerzo. Eso no es sugestión, es tu cuerpo recordando su estado natural. El estado que el mundo te hizo olvidar. La lavanda no te obliga a estar en paz. Solo te muestra dónde siempre estuvo, en el umbral, entre el esfuerzo y la entrega, en el instante donde dejas de luchar y empiezas a confiar, en el silencio que aparece cuando, por fin, dejas de llenar cada segundo con ruido. Los persas no se equivocaron al llamarla el aliento de ángeles, solo que esos ángeles nunca estuvieron afuera, siempre habitaron en el espacio, donde tu alma respira cuando dejas de ahogarla con urgencias. Porque cada flor que perfuma la tierra te recuerda que la paz siempre estuvo dentro de ti. Capítulo 6. El fuego de la memoria, romero, la planta del recuerdo y la claridad. Mental. Hay plantas que no crecen en jardines ordinarios. Crecen en las grietas de acantilados, donde el viento y el sol son implacables. El romero es una de ellas. En la antigua Grecia, los estudiantes trenzaban ramas de romero en sus cabellos antes de los exámenes. No por superstición, sino porque habían observado algo innegable. Quienes llevaban esa planta cerca de su cabeza recordaban más, comprendían mejor, pensaban con mayor claridad. Los filósofos griegos la llamaban la planta de la memoria, y en los templos la quemaban como ofrenda a Mnemósine, la diosa que guardaba todos los recuerdos del universo, porque sabían que recordar no es solo traer información del pasado, es mantener viva la identidad, es no perderte en el olvido de quién eres. Los romanos fueron más lejos, plantaban romero en las tumbas de sus muertos porque creían que esa planta mantenía viva la memoria del alma, no el cuerpo, el alma. Y en bodas, los novios intercambiaban ramas de romero como promesa. Te recordaré siempre, no olvidaré quién eres, ni quién soy cuando estoy contigo. Era un voto más profundo que el oro de los anillos, porque sabían que el verdadero olvido no es olvidar datos, es olvidar esencias. En la Edad Media, durante las grandes pestes que asolaron Europa, médicos y sacerdotes llevaban ramos de romero frente a sus rostros al entrar a casas de enfermos, no solo por su aroma, sino porque intuían que esa planta protegía algo más que el cuerpo. Protegía la lucidez mental cuando el caos exterior amenazaba con fragmentar la mente. Hoy, la ciencia tiene un lenguaje preciso para lo que los griegos intuían. El romero, cuyo nombre científico es Rosmarinus officinalis, contiene compuestos que actúan directamente sobre la función cognitiva, como 8-cineol, un compuesto volátil que cruza la barrera hematoencefálica y aumenta la actividad de neurotransmisores como la acetilcolina, esencial para la memoria y el aprendizaje. Un estudio de la Universidad de Northumbria en 2012 demostró que inhalar aceite esencial de romero mejora la memoria prospectiva, recordar, hacer algo en el futuro, hasta en un 75% ácido rosmarínico y carnosol, antioxidantes neuroprotectores que reducen el estrés oxidativo en neuronas y protegen contra la degeneración cognitiva. Investigaciones publicadas en Journal of Neurochemistry en 2016 confirmaron que estos compuestos activan vías de protección neuronal similares a las que se buscan en tratamientos para enfermedades neurodegenerativas, efectos sobre la neuroplasticidad. El romero estimula la producción de BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, promoviendo la creación de nuevas conexiones neuronales y mejorando la flexibilidad cognitiva.
reducción de cortisol y mejora del estado de alerta. A diferencia de otros calmantes, el romero reduce el estrés sin adormecer. Activa la claridad mental mientras calma la ansiedad de fondo. La ciencia moderna confirma. El romero no es un mito griego, es potenciador cognitivo botánico. Pero hay algo más, profundo aquí. Los antiguos no decían el romero mejora la memoria. Decían, el romero te ayuda a recordar quién eres. Porque la mayor tragedia del olvido no es perder información, es perderte a ti mismo, olvidar tus sueños bajo el peso de las obligaciones. Olvidar tu esencia bajo las expectativas ajenas. Olvidar tu voz interior bajo el ruido del mundo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que vives en piloto automático? ¿Cuántas veces has terminado el día sin recordar qué hiciste realmente? ¿Cuántas veces has olvidado no datos, sino tu propio norte? El romero no te devuelve información perdida, te devuelve presencia. Aquí está la enseñanza que el romero trae desde acantilados griegos. Recordar quién eres es la mayor curación. Cada vez que inhalas el aroma del romero, no solo estás oxigenando tu cerebro, estás enviando una señal a tu sistema nervioso. Vuelve, regresa a ti, recuerda, práctica consciente. Si tienes acceso a una rama fresca de romero, haz esto, frota las hojas entre tus dedos hasta liberar su aceite. Lleva tus manos a tu rostro e inhala profundamente. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué he olvidado de mí que necesito recordar? No busques respuestas, solo pregunta y respira, deja. Que el aroma abra puertas en tu memoria que no sabías que estaban cerradas. El romero no te pide que seas alguien nuevo, solo te pide que recuerdes quién siempre fuiste antes del ruido, antes del olvido, antes de perderte en vidas que no eran tuyas. Porque cada planta que crece en acantilados te recuerda que tú también puedes florecer en lugares difíciles, solo si no olvidas quién eres. Capítulo 7. El árbol del aliento eucalipto, el guardián del aire y del pecho. En las tierras ancestrales de Australia, los pueblos aborígenes lo llamaban el árbol que respira por nosotros, porque en los días de humo y ceniza, cuando los incendios cubrían el cielo y el aire se volvía imposible de inhalar, las hojas del eucalipto liberaban un aroma tan penetrante que abría los pulmones cerrados por él. Miedo no era magia, era supervivencia botánica. Los aborígenes australianos quemaban hojas de eucalipto en ceremonias de sanación respiratoria, sabiendo que ese humo denso y mentolado no solo limpiaba el pecho, limpiaba algo más profundo, la sensación de ahogo existencial, de no poder respirar bajo el peso de la vida. Cuando los colonizadores europeos llegaron a Australia en el siglo XVIII, trajeron consigo enfermedades que arrasaban poblaciones enteras: malaria, tuberculosis, infecciones respiratorias. Y descubrieron algo asombroso. Los nativos que vivían cerca de bosques de eucalipto sufrían menos enfermedades respiratorias que quienes habitaban en otras regiones. Los científicos de la época no entendían por qué, hasta que comenzaron a estudiar el aire mismo y descubrieron que el eucalipto no solo crece en el paisaje, altera el paisaje químico del aire que lo rodea. Los árboles de eucalipto liberan constantemente aceites esenciales a la atmósfera, creando una especie de escudo aromático que inhibe el crecimiento de bacterias, virus y hongos en el ambiente. Por eso, en el siglo XIX, comenzaron a plantar eucaliptos en pantanos y regiones insalubres de Europa, África y América del Sur. No como decoración, como medicina ambiental, como purificadores vivientes. Hoy, la ciencia tiene instrumentos para medir lo que los aborígenes sentían. El eucalipto, cuyo nombre científico es Eucalyptus globulus, contiene uno de los compuestos respiratorios más estudiados del mundo, eucaliptol 1-cina-8, cineol, un expectorante natural que disuelve la mucosidad en bronquios y pulmones, facilitando su expulsión. Estudios de la Universidad de Heidelberg en Alemania, 2009, demostraron que el eucaliptol reduce significativamente la inflamación de las vías respiratorias en pacientes con bronquitis crónica y asma, propiedades antimicrobianas de amplio espectro. El aceite esencial de eucalipto inhibe el crecimiento de bacterias como Staphylococcus aureus y virus respiratorios comunes. Un estudio publicado en Clinical Microbiology and Infection en 2010
confirmó su eficacia contra patógenos resistentes a antibióticos. Efecto mucolítico y broncodilatador. El eucaliptol relaja los músculos lisos de los bronquios, permitiendo que el aire fluya con mayor facilidad. Es por eso que se usa en tratamientos para EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Reducción de citoquinas proinflamatorias. Investigaciones recientes muestran que el eucaliptol modula la respuesta inmune, reduciendo la hiperreactividad del sistema respiratorio sin suprimirlo completamente. La ciencia moderna confirma, el eucalipto no es un remedio folclórico, es medicina respiratoria, molecular. Pero hay algo que los laboratorios no pueden medir del todo. Los sabios aborígenes no decían, el eucalipto limpia los pulmones. Decían, el eucalipto te recuerda que la claridad exterior nace del aire interior. Porque respirar mal no es solo un problema físico, es un símbolo de cómo vives. Respiras superficialmente, apenas sobreviviendo. Contienes el aliento cuando estás ansioso, tensando el pecho como si te prepararas para un golpe que nunca llega. Olvidas respirar profundo porque siempre hay algo más urgente que atender. El eucalipto no solo abre tus bronquios, te recuerda que mereces respirar plenamente. Piensa en esto, el oxígeno es el único nutriente que no puedes almacenar. Cada célula de tu cuerpo depende de la próxima inhalación para seguir viva. Y sin embargo, la mayoría de las personas respiran como si el aire fuera escaso, como si no hubiera suficiente para ellos, como si tuvieran que conformarse con migajas de oxígeno. Eso no es biología, es creencia. La creencia de que no mereces ocupar espacio, de que tu presencia es demasiado, de que debes encogerte, contenerte, respirar menos para no molestar. Aquí está la enseñanza que el eucalipto trae desde los bosques australianos. La claridad exterior nace del aire interior. No puedes pensar con claridad si tu cerebro está hambriento de oxígeno. No. Puedes sentir paz si tu pecho está contraído. No puedes vivir plenamente si respiras como si estuvieras pidiendo permiso para existir. Práctica consciente. Si tienes acceso a aceite esencial de eucalipto, haz esto. Coloca 2 gotas en un pañuelo o difúndelo en tu espacio. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos. Inhala profundo por la nariz, sintiendo cómo el aroma penetrante abre tus fosas nasales. Lleva el aire hasta el fondo de tus pulmones, expandiendo tu abdomen. Retén el aire por 4 segundos. Exhala lentamente por la boca, como si estuvieras liberando años de aire estancado. Repite esto 10 veces, y mientras lo haces, repite mentalmente: merezco respirar, merezco ocupar espacio, merezco aire limpio y abundante. Observa cómo algo en tu postura cambia, cómo tu pecho se expande sin esfuerzo, cómo, por primera vez en mucho tiempo, respiras sin restricciones. El eucalipto no te pide que cambies tu vida, solo te pide que respires como si merecieras estar aquí, porque lo mereces. Tu existencia no es una disculpa, es un derecho, y cada inhalación es la confirmación de que el universo quiere que estés vivo. Los aborígenes australianos no se equivocaron al llamarlo el árbol que respira por nosotros, solo que no respira en lugar de ti. Respira contigo, recordándote que el aire no es solo oxígeno, es permiso para existir plenamente, porque cada árbol que purifica el aire te enseña a purificar también el espacio dentro de ti. Capítulo 8. El corazón verde albahaca. El perfume que bendice la vida. Hay plantas que no se cultivan solo para ser consumidas, se cultivan para ser veneradas. La albahaca es una de ellas. En la antigua India, esta planta de hojas verde brillante y aroma penetrante no crecía en cocinas, crecía en altares. La llamaban Tulsi, la incomparable, y cada hogar hindú tradicional mantenía una planta de albahaca sagrada en el centro de su patio, no como adorno, sino como guardiana espiritual de la familia. Los sabios védicos enseñaban que donde crece la albahaca, la negatividad no puede echar raíces. No hablaban de energías místicas abstractas, hablaban de algo que observaban en el cuerpo y la mente de quienes convivían con ella. Calma en medio del caos. Claridad en medio de la confusión. Fortaleza en medio del agotamiento. En los textos ayurvédicos de más de 3000 años de antigüedad, la albahaca aparece clasificada como rasayana, una planta rejuvenecedora que no solo trata síntomas, sino que restaura el equilibrio fundamental del organismo.
La describían como adaptógena, aunque esa palabra no existía. Aún decían que la albahaca enseña al cuerpo a responder sin colapsar, a enfrentar el estrés sin quebrarse, sostener la presión sin endurecerse, como un bambú que se dobla ante el viento, pero nunca se rompe. Los griegos, siglos después, la llamaron basilicón, la hierba real, porque notaron que los reyes y guerreros que la consumían regularmente no solo vivían más, vivían mejor, con mentes más claras, cuerpos más resistentes y algo más difícil de cuantificar, una especie de serenidad interna que no se desmoronaba ante las crisis. Alejandro Magno, se dice, llevaba albahaca en sus campañas militares, no como alimento, como medicina preventiva contra el agotamiento mental que destruía a más soldados que las espadas enemigas. Hoy, la ciencia moderna tiene un lenguaje para lo que los antiguos intuían. La albahaca, especialmente la variedad sagrada conocida como Ocimum sanctum o Tulsi, es una de las plantas adaptógenas más estudiadas del mundo. Eugenol y ácido rosmarínico, compuestos que reducen la respuesta inflamatoria del cuerpo ante el estrés crónico. Un estudio de 2017 publicado en Evidence-Based, Complementary and Alternative Medicine demostró que la albahaca sagrada reduce significativamente los niveles de cortisol en personas con estrés crónico, como modulación del eje HPA, hipotálamo-hipófisis adrenal. La albahaca ayuda a regular la producción de hormonas del estrés, evitando que el cuerpo entre en modo de agotamiento suprarrenal. Investigaciones de la Universidad de Rajasthan en 2014 confirmaron que el consumo regular de Tulsi mejora la resistencia al estrés psicológico y físico. Propiedades neuroprotectoras. Estudios en Journal of Ethnopharmacology 2011 mostraron que la albahaca protege las neuronas del daño oxidativo causado por estrés prolongado, preservando la función cognitiva incluso bajo presión constante. Efecto inmunomodulador. No suprime ni sobreactiva el sistema inmune, sino que lo equilibra. Esto es crucial porque el estrés crónico debilita la inmunidad, pero la hiperactividad inmune causa inflamación autoinmune. Mejora de la claridad mental sin estimulación. A diferencia de la cafeína, la albahaca mejora el enfoque y la atención sin generar nerviosismo o dependencia. La ciencia moderna confirma, la albahaca no es una hierba común, es un regulador biológico de la respuesta al estrés. Pero hay algo más profundo aquí. Los sabios védicos no decían, la albahaca reduce el cortisol. Decían, la albahaca te recuerda que la pureza florece en la calma, porque el estrés crónico no solo afecta a tu cuerpo, afecta tu capacidad de ver con claridad, de sentir sin filtros, de supervivencia, de responder desde tu centro, no desde tu miedo. El estrés te hace reactivo, no receptivo. Te hace vivir en modo defensivo permanente, como si cada momento fuera una emergencia. Y en ese estado, pierdes algo esencial, tu capacidad de discernir, de saber qué merece tu energía y qué no, de reconocer qué es tuyo y qué es ruido del mundo. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones has tomado desde el agotamiento en lugar de desde la claridad? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no, porque estabas demasiado cansado para defender tus límites? ¿Cuántas veces has confundido estar ocupado con estar vivo? La albahaca no te da energía artificial, te devuelve tu centro. Aquí está la enseñanza que la albahaca trae desde los altares védicos. La pureza florece en la calma, no en la ausencia de problemas, sino en la presencia de un centro inamovible. Cada vez que consumes albahaca, ya sea en infusión, fresca en alimentos o como suplemento, estás enviando una señal a tu sistema nervioso. No necesito colapsar para responder. Puedo sostener sin endurecer. Puedo adaptarme sin perderme. Práctica consciente. Si tienes acceso a hojas frescas de albahaca, haz esto. Toma una hoja entre tus dedos, frótala suavemente y llévala a tu nariz. Inhala su aroma verde, ligeramente dulce, profundamente vivo. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo que no es mío sostener? No busques respuestas inmediatas, solo pregunta. Luego, mastica la hoja lentamente. Siente su sabor complejo, dulce, picante, terroso. Y mientras masticas, repite mentalmente, suelto lo que no me pertenece. Sostengo solo mi verdad. Respondo desde mi centro, no desde mi miedo. La
Albahaca no te pide que seas invulnerable, solo te pide que recuerdes que la verdadera fortaleza no es resistir sin quebrarse, es doblarse sin romperse, es adaptarse sin perderte, es sostener la vida sin ahogarla con control. Los sabios védicos no se equivocaron al plantarla en el centro de sus hogares, porque el centro no es un lugar, es un estado. Y la albahaca te recuerda cómo volver a él, porque cada planta que bendice la vida te enseña a bendecir también la tuya. Capítulo 9. La sangre del bosque, uña de gato, la medicina que nace del abrazo de los árboles. En las profundidades de la selva amazónica, esta liana de espinas curvadas asciende por los troncos de árboles gigantes, abrazándolos con una fuerza silenciosa que tarda décadas en construirse. Los chamanes Shipibo-Conibo de Perú la llamaban Saventaro, la que fortalece desde dentro. Y durante más de 2000 años, fue la medicina que daban a guerreros heridos, a ancianos debilitados, a niños que no crecían con la fuerza esperada. No la veían como una planta más, la veían como un pacto entre el bosque y el cuerpo humano, como si los árboles, al sostenerla durante años, le transmitieran su capacidad de resistir tormentas, sequías y el paso implacable del tiempo. Los chamanes amazónicos enseñaban algo que sonaba místico, pero que la ciencia tardaría siglos en validar. El bosque tiene memoria en su corteza, y esa memoria sana. Decían que la uña de gato no solo curaba síntomas, reactivaba algo dormido dentro del cuerpo, su capacidad de defenderse, regenerarse y recordar cómo vivir sin colapsar ante cada amenaza. La preparaban en largas decocciones, hirviendo la corteza durante horas hasta extraer un líquido oscuro, amargo, denso, y quien lo bebía sentía algo innegable, no una energía artificial, sino una fortaleza profunda que emergía desde los huesos. Cuando los exploradores occidentales llegaron al Amazonas en el siglo XX, trajeron enfermedades que los indígenas nunca habían enfrentado: tuberculosis, gripe, infecciones bacterianas, y notaron algo extraordinario. Las comunidades que consumían regularmente uña de gato resistían mejor las epidemias. Sus heridas sanaban más rápido. Sus cuerpos no colapsaban ante infecciones que devastaban a otros. Los científicos no entendían cómo, hasta que comenzaron a estudiar la corteza de esa liana misteriosa que trepaba hacia la luz. Hoy, la ciencia tiene instrumentos para medir lo que los chamanes sentían. La uña de gato, cuyo nombre científico es Uncaria tomentosa, contiene uno de los arsenales químicos más complejos descubiertos en una planta amazónica: alcaloides oxindólicos, compuestos que estimulan los glóbulos blancos del sistema inmune, aumentando su capacidad de identificar y neutralizar patógenos. Un estudio de la Universidad de Innsbruck en Austria, 2001, demostró que estos alcaloides aumentan la fagocitosis, la capacidad de las células inmunes de devorar invasores, hasta en un 50% Quinovich acid glycosides, compuestos antiinflamatorios que reducen la inflamación crónica sin suprimir la respuesta inmune aguda necesaria para combatir infecciones. Proantocianidinas, antioxidantes potentes que protegen las células del daño oxidativo y mejoran la reparación del ADN celular. Investigaciones publicadas en Phytomedicine en 2007 mostraron que la uña de gato tiene capacidad inmunomoduladora significativa. Efectos sobre la reparación del ADN. Estudios de 2001 en Mutation Research demostraron que extractos de uña de gato reducen el daño al ADN causado por estrés oxidativo, favoreciendo procesos de reparación celular, propiedades antivirales y antibacterianas. La uña de gato ha mostrado actividad contra virus respiratorios y bacterias resistentes en múltiples estudios in vitro. La ciencia moderna confirma: la uña de gato no es medicina folclórica, es inmunomodulador, botánico de amplio espectro. Pero hay algo que los laboratorios no capturan completamente. Los chamanes amazónicos no decían: la uña de gato fortalece el sistema inmune. Decían: la uña de gato te recuerda que el cuerpo sabe sanar si escucha al bosque, porque el sistema inmune no es solo un ejército de células, es inteligencia biológica. Es la capacidad de tu cuerpo de distinguir entre lo propio y lo ajeno.
entre lo que te nutre y lo que te daña, entre lo que merece quedarse y lo que debe ser expulsado. Y cuando esa inteligencia se confunde, el cuerpo enferma, no solo de virus y bacterias, sino de autoataque, de inflamación crónica, de no saber ya qué defender ni de qué defenderse. Piensa en esto. ¿Cuántas veces tu cuerpo ha colapsado justo después de terminar un proyecto estresante? ¿Cuántas veces te has enfermado en vacaciones, cuando finalmente baja la guardia? ¿Cuántas veces has sentido que tu cuerpo no te defiende, sino que te traiciona? Eso no es debilidad, es desconexión, es un cuerpo que dejó de escuchar las señales del bosque interior que lleva dentro. Aquí está la enseñanza que la uña de gato trae desde la selva amazónica. El cuerpo recuerda cómo sanar si escucha al bosque, no al bosque exterior, al bosque interior. Esa red de inteligencia celular que sabe distinguir, regenerar, proteger. Cada vez que consumes uña de gato, no estás forzando a tu cuerpo a defenderse. Estás recordándole que tiene esa capacidad. Que la fortaleza no es algo que agregas desde fuera. Es algo que despiertas desde dentro. Práctica consciente. Si tienes acceso a uña de gato en cápsulas o decocción, consúmela con esta intención. Antes de tomarla, sostén el recipiente entre tus manos. Cierra los ojos. Visualiza raíces profundas descendiendo desde tus pies hacia la tierra. Visualiza ramas ascendiendo desde tu coronilla hacia el cielo y repite mentalmente: mi cuerpo recuerda cómo defenderse. Mi inmunidad es inteligente. Confío en mi capacidad de sanar. Luego, consúmela despacio. Siente cómo entra no solo a tu estómago, sino a cada célula, como si cada célula recordara que forma parte de un bosque viviente. La uña de gato no te pide que luches contra tu cuerpo, solo te pide que confíes en él, que dejes de verlo como enemigo cuando enferma y que empieces a verlo como lo que siempre fue, un ecosistema inteligente que solo necesita que lo escuches. Los chamanes amazónicos no se equivocaron al llamarla la que fortalece desde dentro, porque la verdadera fortaleza no es nunca enfermarse, es saber que cuando enfermas, tu cuerpo tiene la inteligencia para regresar al equilibrio, si le das tiempo, si le das respeto, si le das bosque, porque cada liana que trepa hacia la luz te recuerda que tú también puedes ascender, incluso cuando estás herido. Capítulo 10. La flor del amor. Rosa. Cada pétalo es una oración al alma. Hay flores que no necesitan nombre. Su aroma basta para reconocerlas, incluso en la oscuridad. La rosa es una de ellas. Durante más de 5.000 años, en cada cultura que la encontró, fue consagrada como símbolo del amor divino, no del amor romántico superficial, del amor que sana, del amor que eleva, del amor que recuerda. En la antigua Persia, los jardines de rosas no eran lugares de vanidad. Eran templos de contemplación donde los sufíes iban a recordar que el alma humana, como la rosa, debe abrirse pétalo por pétalo, que no se puede forzar la apertura del corazón, que la verdadera belleza emerge cuando dejas de resistir y te permites florecer. Los persas creaban el agua de rosas no como perfume, sino como medicina emocional. La rociaban sobre los rostros de quienes lloraban pérdidas imposibles. La bebían aquellos cuyo corazón se había cerrado tras traiciones. La ofrecían en ceremonias de reconciliación, porque sabían algo que la ciencia tardaría milenios en confirmar, que el aroma de la rosa no solo es placentero, tiene la capacidad de reconfigurar estados emocionales enquistados, de ablandar corazones endurecidos por el dolor, de recordarte que mereces ternura, incluso cuando has olvidado cómo recibirla. En el antiguo Egipto, Cleopatra llenaba sus habitaciones con pétalos de rosa antes de encuentros importantes. No por seducción, como los mitos cuentan, sino porque entendía que la rosa alteraba la química del encuentro humano, que en presencia de su aroma, las personas bajaban defensas, hablaban desde lugares más honestos, se permitían vulnerabilidad. Los faraones ungían sus templos con aceite de rosas porque creían que esa flor era el puente entre lo humano y lo divino, entre el cuerpo que sufre y el alma que recuerda su origen. Hoy, la ciencia moderna tiene un lenguaje para lo que los persas y egipcios intuían. La rosa
Especialmente Rosa Damascena contiene más de 400 compuestos químicos, pero algunos son particularmente reveladores. Feniletilamina, conocida como la molécula del amor, es la misma sustancia que libera el cerebro cuando te enamoras. El aroma de la rosa estimula su producción, generando estados de elevación emocional, apertura afectiva y reducción de la sensación de aislamiento. Geraniol y citronelol, compuestos que actúan sobre el sistema límbico, reduciendo la ansiedad y promoviendo sensaciones de calma y bienestar. Un estudio de 2009 publicado en Natural Product Communications demostró que inhalar aceite esencial de rosa reduce significativamente los niveles de cortisol y aumenta la sensación de relajación profunda. Efectos sobre la oxitocina. Investigaciones recientes sugieren que el aroma de la rosa puede estimular la liberación de oxitocina, la hormona del vínculo y la confianza, facilitando estados de conexión emocional. Propiedades cardioprotectoras simbólicas. Aunque su efecto principal es emocional, estudios en Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2011, mostraron que extractos de rosa tienen propiedades antioxidantes que protegen el tejido cardiovascular del estrés oxidativo. La ciencia moderna confirma, la rosa no es solo símbolo poético del amor, es química emocional en forma de flor. Pero hay algo más profundo aquí. Los sufíes persas no decían, la rosa reduce el cortisol. Decían, la rosa te recuerda que amarte es recordar la divinidad interior, porque el amor propio no es egoísmo, es el primer acto de honestidad. Es mirarte sin juicio y decidir que mereces el mismo trato que le darías a alguien que amas profundamente. Y la mayoría de las personas pasan la vida entera sin experimentar eso. Pasan décadas persiguiendo amor afuera mientras tratan su interior con dureza, crítica, abandono, como si el amor fuera algo que se mendiga, no algo que se cultiva primero dentro. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has hablado con la misma ternura que le hablarías a alguien que amas? ¿Cuántas veces has celebrado tus logros pequeños con la misma emoción que celebras los de otros? ¿Cuántas veces has permitido que tu corazón descanse sin exigirle que sea productivo, útil, funcional? La rosa no te enseña a ser amado, te enseña a amarte. Aquí está la enseñanza que la rosa trae desde jardines persas y templos egipcios. Amarse es recordar la divinidad interior. No es narcisismo, es memoria, es recordar que naciste digno, completo, suficiente, que el mundo te enseñó a dudar de eso, pero que la verdad sigue intacta en algún lugar de tu pecho. Cada vez que inhalas el aroma de una rosa, no estás solo disfrutando un perfume, estás activando una memoria celular, la memoria de que fuiste creado para florecer, no para marchitarte en la sombra de expectativas ajenas. Práctica consciente. Si tienes acceso a una rosa fresca o aceite esencial de rosa, haz esto. Si es una flor, sostén un pétalo entre tus dedos. Si es aceite, coloca una gota en tu muñeca, llévala a tu nariz y cierra los ojos. Inhala profundo, muy profundo. Y mientras inhalas, coloca tu mano sobre tu corazón. Siente su latido y repite mentalmente, con cada inhalación, soy digno de amor, soy digno de ternura, soy suficiente, tal como soy. Repítelo hasta que algo en tu pecho se ablande, hasta que las lágrimas lleguen o la resistencia se disuelva, hasta que por un instante, aunque sea breve, te creas esas palabras. La rosa no te pide que cambies para merecer amor, solo te pide que recuerdes que ya lo mereces, que siempre lo mereciste, que el único que necesitaba convencerse de eso eras tú. Los sufíes persas pasaban horas contemplando rosas en silencio, no porque fueran bonitas, sino porque en su apertura lenta, pétalo por pétalo, veían un espejo. Así también el corazón humano debe abrirse, sin prisa, sin fuerza, sin expectativas, solo con la confianza de que, cuando es el momento, la apertura es inevitable. Y que detrás de cada capa de protección, siempre estuvo la luz. Porque cada flor que se abre en la tierra, te recuerda que tú también puedes florecer desde dentro. Capítulo 11. El árbol del recuerdo, palo santo, el humo que no asciende, sino que recuerda. Hay árboles que no se talan, se esperan.
El palo santo es uno de ellos. En las costas de Ecuador y Perú, este árbol de corteza pálida y corazón aromático solo libera su perfume sagrado después de morir naturalmente. No cuando se corta, no cuando se arranca, solo cuando él mismo decide que su tiempo en forma de tronco ha terminado. Los curanderos andinos lo sabían desde hace siglos. El palo santo no da su medicina mientras vive como árbol, la da cuando muere y renace como humo. Era una enseñanza profunda disfrazada de botánica, que solo lo que se suelta voluntariamente tiene poder de transformación, que solo lo que muere en una forma puede nacer en otra, que el verdadero cambio nunca es forzado, es permitido. Los chamanes incas quemaban palo santo en ceremonias de purificación, pero no cualquier purificación. No se trataba de limpiar energías negativas en el sentido superficial que se ha popularizado. Se trataba de algo más radical, purificar la percepción, limpiar los filtros con los que miras la vida cuando el dolor, el trauma o el resentimiento los han empañado. Decían que el humo del palo santo devuelve la mirada original, la mirada con la que naciste, curiosa, asombrada, sin juicios enquistados. La mirada que veía el mundo como un lugar de posibilidades, no de amenazas. En las ceremonias de duelo andinas, cuando alguien moría, quemaban palo santo durante días, no para despedir al muerto, sino para ayudar a los vivos a recordar algo esencial, que la muerte no es el final de la presencia, que hay formas de existir que no requieren cuerpo, que el amor no termina cuando la respiración se detiene. El humo ascendía lento, denso, dulce, y en su aroma los dolientes encontraban algo inesperado, no olvido, no alivio superficial, sino memoria transfigurada. La capacidad de recordar sin que el recuerdo te destruya, de honrar lo que fue sin quedar atrapado en lo que ya no es. Hoy, la ciencia comienza a entender lo que los curanderos siempre supieron. El palo santo, cuyo nombre científico es Bursera graveolens, contiene compuestos aromáticos únicos. Limoneno, un monoterpeno con propiedades ansiolíticas y antidepresivas. Estudios de 2013 en Behavioral Brain Research demostraron que la inhalación de limoneno reduce comportamientos depresivos en modelos experimentales, actuando sobre receptores serotoninérgicos .A terpineol, compuesto sedante que reduce la hiperactividad del sistema nervioso central. Un estudio de 2010 en Journal of Natural Medicines confirmó su efecto calmante sin causar sedación excesiva. Mentofurano y carbona, terpenoides con propiedades antiinflamatorias y relajantes que actúan sobre el sistema límbico, la región cerebral donde se procesan emociones y memorias. Efectos sobre la memoria emocional. Investigaciones recientes sugieren que ciertos compuestos del palo santo pueden modular la reconsolidación de memorias traumáticas, no borrándolas, sino cambiando la carga emocional asociada a ellas. La ciencia moderna confirma: el palo santo no es incienso decorativo, es aromaterapia neuroemocional. Pero hay algo que los compuestos químicos no explican del todo. Los curanderos andinos no decían, el palo santo reduce la ansiedad. Decían, el palo santo te ayuda a recordar el alma. No, el alma como concepto religioso abstracto. El alma como aquello en ti que permanece intacto bajo las capas de dolor, trauma y adaptación. Esa parte que existía antes de que el mundo te enseñara a tener miedo. Esa parte que seguirá existiendo cuando todo lo demás se haya transformado. Piensa en esto. ¿Cuántas capas de protección has construido sobre tu esencia original? ¿Cuántas máscaras llevas puestas que ya olvidaste que son máscaras? ¿Cuántas veces has actuado desde el miedo, haciéndote creer que actuabas desde la lógica? El palo santo no te quita esas capas. Te ayuda a verlas, a recordar que debajo de todo lo que construiste para sobrevivir, sigue vivo lo que eres realmente. Aquí está la enseñanza que el palo santo trae desde los Andes. Sanar es recordar el alma, no agregarle nada, no convertirte en alguien nuevo, sino quitar las capas de olvido que te separaron de ti mismo. Cada vez que enciendes palo santo y dejas que su humo te rodee, no estás realizando un ritual místico vacío. Estás creando un espacio donde tu sistema nervioso puede bajar la guardia, donde las defensas automáticas pueden descansar por un momento, donde puedes, aunque sea brevemente, recordar quién eras antes de aprender a protegerte. Práctica consciente. Si tienes acceso a una vara de palo santo,
Haz esto, enciéndela y deja que la llama se apague sola, permitiendo que solo el humo ascienda. Siéntate en silencio. Observa el humo subir en espirales lentas. No hagas nada, solo observa. Y mientras observas, pregúntate, ¿qué he olvidado de mí que necesito recordar? No busques respuestas con la mente, solo deja que la pregunta flote en el humo. A veces, las respuestas no llegan en palabras. Llegan como sensaciones, como memorias distantes, como una súbita claridad que no puedes explicar pero que reconoces como verdadera. Respira el humo conscientemente y repite mentalmente. Recuerdo quién soy, más allá del dolor, más allá del miedo, más allá de las máscaras. Recuerdo. El palo santo no te pide que cambies, solo te pide que recuerdes. Que debajo de todas las capas de supervivencia, adaptación y protección, siempre estuvo intacto aquello que viniste a hacer. Los curanderos andinos esperaban años, a veces décadas, para que un árbol de palo santo muriera naturalmente, porque entendían algo fundamental, que la verdadera medicina no se arranca, se espera. Que las transformaciones más profundas no se fuerzan, se permiten. Y que el alma humana, como el palo santo, solo libera su perfume más puro cuando dejas de resistir, lo que ya está listo para morir en ti, para que algo más verdadero pueda nacer, porque cada árbol que se transforma en humo te recuerda que tú también puedes renacer desde las cenizas de lo que fuiste. Capítulo 12. La semilla que habla con la luz. La planta maestra, la que une todas las medicinas. Hay plantas que no se nombran con facilidad, porque nombrarlas es limitarlas a una sola forma, cuando en realidad son el eco de todas las formas. Este capítulo no habla de una planta específica, habla del principio que vive en todas ellas. Los chamanes amazónicos lo llamaban la planta maestra, no una especie botánica, sino una conciencia, la inteligencia verde que respira en cada hoja, en cada raíz, en cada flor que ha existido desde que la vida comenzó a fotosintetizar luz. Decían que todas las plantas medicinales son fragmentos de una sola medicina. La medicina de recordar que no estás separado de la tierra, que tu cuerpo no es una máquina aislada, es un ecosistema que respira con bosques, florece con primaveras, se regenera con ciclos que son más antiguos que cualquier civilización. En las tradiciones ancestrales de todo el mundo existía un concepto recurrente, la planta sagrada que conecta todas las medicinas. Para los pueblos indígenas de América, era el tabaco ceremonial o la ayahuasca. Para los Vedas de India, era el soma perdido. Para los druidas celtas, era el muérdago sagrado. Para los alquimistas medievales, era la hierba philosophorum, la planta que no se encuentra, sino que se comprende. Todos hablaban de lo mismo, desde distintos idiomas. Una planta que no cura enfermedades específicas. Cura la fragmentación, la sensación de estar roto, desconectado, perdido en un mundo que no reconoces como tuyo. Hoy, la neurociencia tiene una palabra para lo que los chamanes describían como expansión de conciencia. Neuroplasticidad. La capacidad del cerebro de reorganizarse, crear nuevas conexiones, salir de patrones automáticos que te mantienen atrapado en bucles de pensamiento, emoción y comportamiento. Investigaciones en instituciones como Johns Hopkins y el Imperial College de Londres han demostrado que ciertas sustancias de origen botánico pueden inducir estados de neuroplasticidad profunda. Estados donde el cerebro se vuelve temporalmente moldeable, donde viejas redes neuronales pueden disolverse y nuevas pueden formarse, donde traumas enquistados durante décadas pueden ser procesados en horas, donde la percepción de separación entre yo y mundo se desvanece, revelando una verdad antigua, que siempre fuiste parte de un organismo mayor. Pero este capítulo no te invita a buscar plantas psicoactivas, te invita a comprender el principio que vive en todas las plantas que has conocido en este herbario. Cada una de ellas, desde la muña hasta el palo santo, es un portal de reconexión. La muña te reconecta con tu respiración, la ruda te reconecta con tus límites, la cúrcuma te reconecta con tu capacidad de regenerarte, la manzanilla te reconecta con la ternura, la lavanda te reconecta con la paz que ya está dentro, el romero te reconecta con tu identidad, el eucalipto te reconecta con tu derecho a existir,
La albahaca te reconecta con tu centro. La uña de gato te reconecta con tu inteligencia inmune. La rosa te reconecta con el amor propio. El palo santo te reconecta con tu alma. Y todas juntas te reconectan con una verdad que el mundo moderno te hizo olvidar, que la tierra tiene un solo cuerpo. Tú eres su célula consciente. Los chamanes amazónicos enseñaban que las plantas no curan, enseñan. Te enseñan a recordar lo que tu cuerpo siempre supo, cómo respirar sin ansiedad, cómo defenderte sin colapsar, cómo amar sin perderte, cómo recordar sin que la memoria te destruya, cómo existir sin disculparte por ocupar espacio. No necesitas consumir todas las plantas del mundo para sanar, necesitas entender que cada planta es un alfabeto y que tu cuerpo ya sabe leer el lenguaje. Solo olvidó que sabía. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si cada emoción difícil fuera en realidad una invitación? La ansiedad, una invitación a respirar más profundo. Muña. El miedo, una invitación a establecer límites. Ruda. La inflamación, una invitación a soltar lo que no te pertenece. Cúrcuma, el insomnio, una invitación a darte ternura. Manzanilla, la agitación, una invitación a permitir la paz. Lavanda, el olvido, una invitación a recordar quién eres. Romero, la opresión, una invitación a reclamar tu espacio. Eucalipto, el estrés, una invitación a regresar al centro. Albahaca, la debilidad, una invitación a confiar en tu cuerpo. Uña de gato, la dureza, una invitación a amarte. Rosa, la fragmentación, una invitación a recordar el alma. Palo santo, aquí está la enseñanza final que todas las plantas traen. La tierra tiene un solo cuerpo y tú eres su célula consciente. No estás separado de los bosques que purifican el aire que respiras. No estás separado de las flores que perfuman el viento que inhalas. No estás separado de las raíces que sostienen la tierra que pisas. Cada planta que sana es un espejo. Te muestra que llevas dentro la misma capacidad de florecer, sanar, transformar. Práctica final. No necesitas ninguna planta para esto. Solo necesitas salir. Sal a un jardín, a un parque, a cualquier lugar donde crezca algo verde. Acércate a una planta, la que sea. Tócala con respeto. Cierra los ojos y pregúntale en silencio: ¿qué viniste a enseñarme? No esperes palabras. Espera sensaciones, intuiciones, claridades súbitas. Las plantas no hablan con sonidos, hablan con frecuencias que tu cuerpo entiende antes que tu mente. Quédate, hay 5 minutos. Y cuando te vayas, agradece, no a la planta, sino a la inteligencia que respira en ella y en ti al mismo tiempo. No hay planta maestra afuera. La planta maestra eres tú. Tu cuerpo es el herbario viviente. Cada emoción, una raíz. Cada pensamiento, una hoja. Cada respiración, una flor que se abre. Y cuando aprendes a escucharte, con la misma atención con la que escucharías a un bosque sagrado, descubres que nunca estuviste enfermo, solo desconectado. Este no es el final del herbario, es el comienzo de tu iniciación. Porque ahora sabes algo que no sabías al comenzar, que cada hoja que respira en la tierra respira también en ti, y que el jardín más importante que cultivarás en tu vida es el que crece invisible dentro de tu alma. Bienvenido al verdadero herbario, el que nunca estuvo en páginas, el que siempre habitó en ti.